cuando las virtudes dejan de serlo. Hay cualidades que aprendemos a valorar desde niños: la responsabilidad, la empatía, la disciplina, el control. Sin embargo, ¿qué pasa cuando estas virtudes se vuelven excesivas y nos empiezan a quitar la paz? Para explorar este tema, los invito a escuchar este nuevo episodio de Mundo Interior, donde voy yendo sobre cada una de estas virtudes o cualidades, cómo las aprendemos, qué función tienen, cómo lo que en algún momento nos hacía valiosos o parte de nuestra identidad, sin darnos cuenta, se puede volver una de las fuentes de mayor sufrimiento psicológico. El origen de las virtudes se remonta a la infancia. Aprendemos que la necesidad de aprobación, de amor e incluso la internalización del deber se nota en expresiones como ser bueno, empático, responsable. Pudiéramos decir que estas son formas de garantizar adaptativamente que vamos a recibir del ambiente reforzadores positivos. Hay otras veces donde estas cualidades o estas virtudes surgen para evitar cosas difíciles. Si mi ambiente es caótico, si tiene una respuesta exagerada de mis figuras de apego, es probable que yo aprenda exactamente esas cualidades, como ser bueno, responsable y no causar problemas a nadie, como la forma de yo defenderme y evitar ese estado de malestar emocional que produce un ambiente difícil. Cualquiera que sea simplemente la deseabilidad o por contraste una forma defensiva, aprendemos las virtudes de una forma adaptativa. De esas características, insisto, bueno, un chico empático, que no causa problemas a los demás, que regula sus emociones, que además es disciplinado, derivamos mucha aceptación y vamos formando la idea de que somos esas características o que ellas nos definen porque nos hacen sentir bien. Entonces, quedémonos con la idea de que la primera forma como aprendemos las cualidades es por adaptación, porque ellas nos garantizan recibir de nuestras figuras de apego algo positivo también. A corto plazo, en la infancia, como decíamos, estas cualidades garantizan la aceptación de nuestras personas más significativas. Pero cuando llegamos a la adultez y hemos hecho de estas cualidades algo rígido, inflexible, se pueden volver como mandatos que nos causan mucho malestar emocional. De una responsabilidad sentida puede pasarse a una autoexigencia como que no tiene límites. De una empatía saludable o deseable, podemos pasar al individuo adulto que piensa más en las necesidades de los demás, dejando las suyas completamente de lado. Y de una persona que controla sus emociones, podemos llegar a tener un adulto que de manera rígida se vuelve casi que insensible y que no se permite la expresión de nada, desconectándose emocionalmente de los otros. Como mencionaba, estas virtudes exageradas se vuelven desadaptativas o no funcionales, no siempre visibles a simple vista, porque detrás de este adulto que parece cumplir con todo lo que es correcto, puede haber un individuo que está lleno de tensión, de autoexigencia, de ansiedad o de culpa. El mostrar que en exceso las virtudes se vuelven disfuncionales es parte de lo que pretendo en este nuevo podcast, y me gustaría que traten ahora de pensar en cuáles de esas cualidades que vemos a veces llevan a ustedes mismos o a alguna persona que conocen a ser bastante limitada en la expresión de sí mismos. Es como si tuvieran un yo adecuado socialmente, pero con el costo emocional de perder mucha autenticidad y de perder mucha flexibilidad. La paradoja del exceso. Todo rasgo multiplicado, excesivo, termina perdiendo la función para la que fue diseñado. Lo mismo nos pasa
en la clínica. La diferencia entre los individuos que de pronto tienen un trastorno y quienes tienen una vida más funcional o adaptativa no es lo que sentimos, es el grado en el cual lo sentimos. Si ese grado es excesivo, nos interfiere con la vida. Uno de los principios psicológicos que explica eso fue diseñado en principios del siglo pasado. En 1908 hay un principio que dice que el rendimiento y el estrés funcionan como con una curva invertida, una U invertida. Si tenemos muy poco entusiasmo por algo, probablemente no vamos a hacer esfuerzo. Pero si lo tenemos excesivo, si tenemos una exigencia demasiado alta, es probable que nuestro desempeño se vea afectado. Está bien un poquito de exigencia que nos empuja en la dirección correcta, pero un exceso de ella puede hacer incluso que tengamos ansiedad de desempeño. Es decir, que por los estándares que tenemos de cómo debe ser nuestro funcionamiento, no solo dejemos de actuar, sino que perdamos la satisfacción o el disfrute al hacerlo. Con base en este principio me apoyo para mostrarles este punto que estoy desarrollando de cómo muchas cualidades que tenemos nos debemos preguntar si somos flexibles con ellas o si las estamos viviendo de una manera rígida. Voy a pasar a explicar algunas de las más comunes. La responsabilidad excesiva, del compromiso al peso moral. Todas las personas que hemos tenido el desafío de educar hijos, una de las cualidades que más queremos infundir en ellos es que sean responsables. Hasta la palabra, ser responsable significa saber responder por las propias acciones. Entonces, ¿quién no va a decir que la responsabilidad es una cosa deseable de tener? Sin embargo, llamar la atención sobre el dato de que cuando la persona vive un exceso de responsabilidad, cuando se siente que es responsable no solo de lo suyo, sino hasta del bienestar emocional de las personas alrededor, se enoja por mi culpa. Por eso tan importante tener esto en consideración a la hora de educar, porque no sabemos en qué niño sensible y que tiene esta capacidad de tomar al pie de la letra lo que le estamos diciendo, va a llegar a volverlo un adulto que tiene un sentido de responsabilidad que no tiene tregua. Va a ser responsable hasta de lo que no es responsable. Y va a pasar de esa exigencia personal muy probablemente a la culpa. Entonces, este es el cuidado de un dato tan deseable y maravilloso como es la responsabilidad. Si detectamos que lo empezamos a tener de pronto en exceso, si está siendo una fuente de sufrimiento, si nos encontramos debatiéndonos en sentirnos mal porque de pronto pensamos que nos debemos responsabilizar de algo que no nos pertenece, ayudaría mucho que ese adulto se pregunte si de verdad está dentro de su competencia o si quizá está haciéndose cargo de algo que no le compete. La empatía es otra gran virtud personal y social. Reconocemos que las personas empáticas no solo atienden sus necesidades, sino que son capaces de incluir las necesidades de los demás. Pero ¿se han preguntado qué pasa si esa empatía es excesiva? Tal vez se transforma en agotamiento. Hay una fatiga por empatía o desgaste emocional propio de aquellas personas que por ayudar a otros se abandonan a ellas mismas. En el eje de esta explicación estaría también la salida, es que yo pueda acompañar y cuidar, pero sin dejar de tenerme a mí como parte importante de la ecuación, donde además de cuidar a los otros, yo pueda cuidar también de mí misma con cierta autocompasión. Entonces, ver la empatía excesiva como algo que puede llevar a la fatiga y hasta perder el sentido de lo que estamos haciendo en primer lugar para ayudar a otras personas. Es muy común encontrar esto entre profesionales de la salud, personas que cuidan de otras y
quienes las tenemos alrededor, un poco hacer caer en cuenta de que ese cuidado por los demás debe ser un poco más balanceado. El perfeccionismo, del amor al detalle al miedo crónico al error. Muchas personas tienen o tenemos altos estándares de funcionamiento y nos exigimos a nosotros mismos o nos motivamos para alcanzar esos estándares. Pero ¿qué pasa cuando un pequeño error nos desbarata todo lo que hemos hecho? Las personas que sufren de un perfeccionismo excesivo suelen tener una tendencia muy alta a la autocrítica. Ese poquito que faltó para alcanzar lo que se habían propuesto puede llegar a dañar todo lo que habían conseguido antes. Algunas personas establecen que a través del perfeccionismo quizá esos niños aprendieron que así garantizaban la aprobación externa y evitaban la posibilidad de ser criticados. Muy a menudo en mi consulta yo me encuentro con adultos que tienen un rango de error prácticamente mínimo en cualquier tarea que emprenden, hasta en el diseño del día. Cuando me voy a ver, estas personas ultra mega perfeccionistas tienen todo el día diseñado con actividades donde no hay espacio ni siquiera para un descanso razonable o para conectarse con algo que verdaderamente les gusta, porque el deber está siempre siendo su motor. Veamos que detrás del perfeccionismo puede haber un miedo grande a la crítica. También hay una forma de poner la mente como en un todo o nada. Soy valioso si lo alcanzo todo, y si tengo algún pequeño error ya no sirvo para nada. Muy a menudo detrás del perfeccionista extremo vemos un sentimiento de insuficiencia personal que hace mucho daño porque termina lacerando la autoestima independiente de los logros que hayan acompañado a esa persona. Otra de las virtudes que cuando es excesiva nos puede traer mucho dolor y especialmente mucha dificultad para conectarnos es el hipercontrol. Lo que aparentemente se ve como madurez en la infancia puede llegar incluso a desconectarnos de nuestras propias emociones y mucho más de la relación genuina y de la conexión con otras personas. Quienes aprenden a controlar sus emociones, a mantenerse serenos, porque quizá esa es la forma como garantizaron la evaluación positiva o evitaron el caos que había en sus familias durante los primeros años, tal vez sobrevaloran este hipercontrol y terminan sintiéndose que no pueden permitirse ni siquiera reconocer que están enojados o que a algo les disgusta genuinamente. Entonces, tener mucho cuidado con esto que vemos en los niños como deseable. Decimos, este niño parece un viejito, y resulta que esa puede ser una señal de alarma para un adulto que le cuesta saber que puede expresar sus emociones sin que eso le traiga como consecuencia la desaprobación o el rechazo. Y vinculada con la anterior está el temple, esa virtud que ha sido también valorada a lo largo de la historia y que de nuevo en la consulta psicológica yo lo veo como un gran temor a expresar vulnerabilidad. En algún otro episodio de Mundo Interior rescatábamos el valor de ser vulnerables, de expresar nuestras emociones. Y lo remito a ver estos otros episodios, No llores, toma agüita, para mostrar que no es verdad que la expresión de emociones nos haga ver tan mal emocionalmente, es al revés. La rigidez en la expresión de lo que sentimos nos puede hacer aparecer incluso como insensibles al dolor. Y por último, la generosidad excesiva, del dar sin límites hasta sentirse vacío. Las personas con esta característica se sacrifican tanto por los demás que incluso hacen lo que nadie les está pidiendo, y al final terminan con este sentimiento de que tal vez se abusa de ellas o no se les aprecia en su justa dimensión. De nuevo, corregir esto, atenderlo a tiempo, pasa porque hagamos una conciencia de cuándo
se nos está yendo la mano en eso que es deseable. Nadie dudaría que la generosidad es una de las características que más valoramos, pero en exceso definitivamente le deja a la persona una gran sensación de vacío y de no sentirse querida, que quizá fue el primer reforzamiento que le trajo esa característica. Una de las razones importantes para hablar de este tema es que detrás de muchos síntomas físicos, incluso somáticos, bruxismo, dolor muscular, insomnio, muchas otras expresiones físicas de malestar, pueden ser en el fondo estas emociones de culpa, de sentido de insuficiencia, de no podernos perdonar errores o de no podernos permitir poner límites o decir sinceramente necesito hacer una pausa y un descanso. Hablar de las virtudes cuando dejan de serlo no es más que una invitación a que ustedes se miren y se pregunten cuál de esas características quizá ustedes tengan y que les ha dado muchas satisfacciones en la vida, pero que hoy en día tiene un costo emocional mantenerlas en ese grado de rigidez o de inflexibilidad. Es también una invitación a humanizarnos. Siempre que hablamos de bienestar emocional, lo hacemos en conexión con nosotros, con lo que sentimos, el autoconocimiento como parte importante de ese bienestar y el que nuestras maneras de ser les permitan a otras personas también tener bienestar en la relación con nosotros, a no estar aislados. Humanicemos entonces nuestras virtudes, pongamos una alerta cuando ellas son exageradas y trabajemos para que, en resumen, podamos tener un mayor balance y un mayor bienestar.